Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%, es decir, no es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan, como el presidente lo señaló, acceso a un retiro justo, acceso a un retiro digno. ¿Cuáles son las fallas que tenía el sistema actual y que tenemos que corregir? Había dos problemas centrales. El primero es el ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes, lo cual hacía que sobre todo para ciertos niveles de ingresos la pensión resultara mínima. Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retirara, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30% de su salario, es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando al momento que está retirando. Pero ese no era el único problema que había, hay un segundo problema. México es todavía un país con un alto grado de informalidad y cuando se pensó este sistema se pensó que México iba a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad y para tener acceso a una pensión garantizada se requieren hoy 1.250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de trabajar. Y esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado 30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema. En las pensiones aportan tres entes. Aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero al sistema de pensiones, aporta más de 700,000 millones de pesos al año al sistema de pensiones del ISSSTE, más de 300,000 millones de pesos al año al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando es en el nuevo mecanismo cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Y algo que ayudó a facilitar la negociación fue, como señaló el presidente, la actitud extraordinariamente proactiva del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asumió que tiene que haber un empresariado ahora con mucha más conciencia social y que les correspondía a ellos dar el primer paso y el paso más importante. No solamente están los tres entes, sino están también los dos presidentes de las juntas de coordinación política, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, porque esto tendrá que tener un tránsito legislativo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada.